Así es, mi querido Alberto. Y sin más, le vamos dando la más cordial bienvenida a nuestro querido Michael Chamberlain, que es defensor de derechos humanos, colaborador de Rompeviento TV, a quien le damos la más cordial bienvenida. No sé si ya tenemos por ahí a Michael para irlo incorporando, por favor. El día de ayer en Rompeviento TV publicamos un artículo de Michael Chamberlain en esta columna Poder y Derechos Humanos, esa columna semanal, titulado el artículo Fuerzas Armadas, corrupción y crímenes atroces, entre el principio de legalidad y la obediencia debida. Y esto pues tiene que ver con un discurso que pronunció otra vez el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que pues bueno, con algunos especialistas también en materia de derechos humanos y también en materia de Fuerzas Armadas en México, pues generó pues suspicacias o molestias, inconformidades, en fin, distintos ángulos que siempre valiosos que nos presenta Michael, así que le damos la más cordial bienvenida. Michael, buenos días, bienvenido. Hola, buen día, Ernesto, Alberto, gusto en saludarlos. Sí, bueno, Alberto se tuvo que parar un momento, ya está regresando ahí, ya lo vio usted. Bueno, Michael, pues... Michael, perdón, buenos días, perdón, es que ando moviendo mi cámara para que no se me corte la cholla. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues Michael, ¿qué decir del papel que pues cada vez, pues ya de manera más clara están teniendo las Fuerzas Armadas en el país? Y ya por Fuerzas Armadas también ahora hay que incorporar, a diferencia del sexenio pasado, pues a la Guardia Nacional. Así que pues ya es Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y la Guardia Nacional. Y pues cada vez con más atribuciones las Fuerzas Armadas. Algunas declaraciones del presidente López Obrador, que bien relatas en este artículo que nos estás presentando. ¿Cuáles son las preocupaciones que alcanzas a ver ya en el discurso o en el ángulo que va presentando el presidente López Obrador con respecto del papel de las Fuerzas Armadas en México? Gracias, Ernesto. Pues mira, ya hemos hablado, yo y mucha gente en muchos momentos, cómo el ejército es la herramienta equivocada para un problema que tenemos en principio de seguridad, no digamos otro tipo de actividades que le corresponden en democracia a los civiles, que como bien señalas han ido ampliándose. Y este sábado, a propósito del Día del Ejército, me llamó particularmente la atención unas palabras que no están en el discurso escrito del presidente, pero que lo mencionó ahí, y que dicen, las manchas que tiene el ejército no son atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles, porque no olvidemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, en el 68, no fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa. Él actuó por órdenes del presidente y así en todos los casos. Me llamó la atención porque no pude más que pensar de manera inevitable en las leyes de punto final en Argentina. Es decir, bueno, realmente, digamos, no podemos decir que el ejército no es responsable de lo que hace en general, ¿no? Bien o mal, ¿no? Eso es tanto como de despojarlos de su calidad de sujetos, de personas, es decir, quítales la libertad y de decidir, quítales la responsabilidad sobre sus actos y en principio dejan de ser personas. Y esto es incorrecto desde el punto de vista filosófico, pero también desde el punto de vista legal, ¿no? Es decir, nadie puede argumentar o justificar transgredir una ley, ¿no? Cumpliendo una orden superior. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana, lo han retomado muchos países, insisto, como Argentina, cuando echó para atrás las leyes de punto final. Es decir, esto no puede ser
admisible en ningún punto de vista, ¿no? Efectivamente, el presidente Díaz Ordaz en su momento fue responsable por la orden que dio, pero también García Barragán, y de ahí hasta quien jaló el gatillo, es decir, en una cadena de mando que tiene que ser en un momento dado, pues, procesado, juzgado y sentenciado, ¿no? Pero más allá de esto, mi reflexión está más en el sentido de, ¿y por qué los ponemos en esa disyuntiva, no? Que es otra razón, insisto, para que los militares no hagan este tipo de actividades y regresen a sus cuarteles donde dice la Constitución que deben estar, ¿no? Recordemos que el propósito de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía contra amenazas externas, o en algunos casos, como en México, ante amenazas internas, pero cuando no hay Estado de Derecho, ¿no? Las Fuerzas Armadas son un cuerpo necesariamente vertical, no democrático, no está hecho más que para obedecer órdenes, y eso tiene sentido en una situación de guerra, es decir, la obediencia es el principio fundamental para mantener el orden dentro de las fuerzas y así están acostumbrados. Pero cuando tú los pones en la disyuntiva entre obedecer órdenes y obedecer la ley, ¿no? Pues no tienen mucho margen, o sea, van a terminar decidiendo por respetar las órdenes. Por eso no funciona este tipo de cuerpos, insisto, en democracia, ¿no? Y esta diferencia, digamos, viene también por el principio de legalidad, o sea, la interpretación que se hace de la Constitución, de donde surge el principio de legalidad del artículo 16, dice, básicamente tiene que ver con que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le autorice. Entonces, si tú pones volviendo al ejemplo del 68, a un soldado le das la orden de disparar en la Plaza de las Tres Culturas, se va a encontrar entre la disyuntiva de obedecer la orden u obedecer la ley, ¿no? Y si obedeces, en este caso, la ley, pues lo más seguro es que te juzguen también por transgredir el orden y la disciplina militar, que también se castiga, ¿no? Esto no es un asunto menor. Yo conozco el caso recordemos el caso del general Gallardo, que justo por oponerse a este tipo de cosas, pues le hicieron juicio de guerra, le quitaron el grado de general, lo despojaron, digamos, de su carrera y estuvo en la cárcel por más de 10 años. Es decir, no es un asunto menor, y por eso, insisto, no podemos dejarlos en esa disyuntiva entre obedecer la ley, mátalos en caliente, como vimos en Camargo, por ejemplo, entre obedecer una orden y obedecer la ley. Y si los ponemos a hacer este juego, pues evidentemente hay muchos ejemplos, y aquí pongo varios, de cómo el ejército, como todo mundo, también es corruptible. Entonces tampoco los pongamos en ese escenario en donde hasta las Fuerzas Armadas las vamos a corromper, ¿no? Y hago aquí algunas anécdotas que me tocó a mí vivir con respecto a esto. Traigo a colación el caso de una ejecución de un tepehuán, Mireille Trueba, en Chihuahua, en el 98, como pues justamente el ejército desde los 70 está en esa zona del Triángulo Dorado, en la erradicación de Nervantes, no con mucho éxito, por lo que podemos juzgar después de mucho tiempo, pero sí con muchos problemas. Mireille Trueba no fue y no ha sido el último tepehuán asesinado por el ejército en este contexto. Pero este caso llegó a la Comisión Interamericana, y en su momento la investigación, el comandante que estaba a cargo de la región militar, de muy buena fe, compartió las bitácoras de las unidades militares en esta región, justo para poder ubicar a la unidad responsable y al sujeto, al soldado responsable de haber asesinado o disparado en contra de Mireille Trueba.
Y llamó la atención, me llamó mucho la atención que viendo estas bitácoras uno veía que reportaban que se encontraban con plantíos de marihuana y entonces que los procedían a erradicar. Y en otros casos se encontraban en tal lugar con otro sembradío de marihuana, de amapola, y se movían y continuaban su camino. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué cuando encuentran unos los erradican y cuando encuentran otros no? Y tuve la oportunidad de preguntárselo en algún momento a un alto funcionario de la entonces PGR, en tiempos de Madrazo, de Jorge Madrazo. Y la explicación que se me dio fue, mira, si erradicáramos todos los sembradíos que nos encontramos, el efecto en la economía sería de tal magnitud que saldría peor, ¿no? Yo no sé si fue cierto o no lo que me dijo, pero dije, bueno, bajo esta lógica, no se trata de erradicar, se trata de administrar, ¿no? Y si tú le das cabida a la administración de los plantíos de droga, pues bueno, das cabida también a posibles actos de corrupción, ¿no? Tiempo después, estando en Chiapas, recuerdo que nos llegó un caso, yo trabajaba en el Centro Fray Bartolomé de las Casas, y nos llegó un caso de una señora que había sido acusada de narcotráfico. Una señora en San Quintín, en la región de Montes Azules, y lo que nos explicaban era que esta señora, pues, había plantado marihuana y se lo había llevado al comandante de la zona militar, del campamento militar de San Quintín, y cuando llegó, pues la apresaron, pues justo por estar cargando droga, ¿no? Y la familia no entendía por qué estaba detenida si la señora había hecho el acuerdo, la familia había hecho el acuerdo con el comandante del campamento para alquilar sus tierras y sembrar droga. Lo que no le avisaron a la señora es que había un cambio de mando, y cuando llegó ya no estaba el comandante ni no estaba al tanto del acuerdo que había tenido con la señora. Tiempo después, me entero, pues sabemos, porque es algo muy, muy conocido entre los turistas de San Cristóbal, cómo corre la fama de la marihuana de San Andrés Larrainzar, otro lugar también ocupado por un campamento militar muy prominente en el lugar, y con el tiempo, pues esto se convirtió más bien en el lugar donde uno iba a conseguir cocaína. Lo que eso implica es que ya no hay una producción local que beneficia a campesinos, aunque sea marihuana, y de repente pues ya estaba entrando más bien lo que pues, es una red de distribución de cocaína que viene desde el sur del país. Ya estábamos hablando de otros niveles, y me quedo ahí con la inquietud de rascarles, y los actuales conflictos en los Altos de Chiapas tienen que ver también un poco por esta línea, ¿no? Pero más adelante, y más interesante, porque estos son pequeños ejemplos de corrupción, digamos, micro, ¿no? Pero en una ocasión, también estando en el Centro Fray Bartolomé de las Casas, nos llegó la denuncia también de comunidades de Montes Azules acerca de que estaban ampliando una pista rural de aterrizaje en donde llegaban aviones cada vez más grandes y traían un cargamento de droga, lo bajaban en esta comunidad y luego venía otro avión a recogerlo con rumbo al norte. Esto nos preocupaba porque pues, claramente se estaba haciendo un puente aéreo para el tráfico de droga, y lo que esto pudiera significar en el contexto de la paz en la región, evidentemente el armamento y demás, y sobre todo por el hecho de que esta región está rodeada por campamentos militares. Quien haya viajado además a la zona en avión, por ejemplo, de Ocosingo hacia Montes Azules, uno sabe, uno se da cuenta cómo el ejército tiene un control aéreo en la región y sabe quién pasa por el espacio aéreo de la Selva Lacandona, máxime que además es una región de frontera. Y preocupaba pues que hubiera una cierta colusión del ejército en que esto sucediera, y entonces me tocó acompañar al obispo Samuel Ruiz, en aquel entonces también presidente, ya obispo emérito, pero presidente todavía
del Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas, acompañarlo a Gobernación, hablamos con Santiago Krill, nos mandaron al CISEN, perdón, es que se me estaba acabando la batería. Hablamos con el CISEN y nos veían con cierta ingenuidad, como diciendo, bueno, pues gracias por la información, y nos quedamos, don Samuel y yo, así como, bueno, ojalá y hagan algo. Digo, afortunadamente no pasó a mayores, pero pues fue, digamos, una situación curiosa en el sentido de la reacción de las autoridades, ¿no? Entonces, esto para decir, si metemos al ejército en estas actividades, fuera de lo que les corresponde propiamente lo que establece la Constitución, pues los estamos poniendo en escenarios en donde van a corromperse probablemente, o donde van a verse implicados incluso en delitos de lesa humanidad. Y ahí hago un recuento de cosas que ya he escrito en otros momentos, de cómo Crescencio Sandoval en Piedras Negras, cuando era comandante en Piedras Negras, argumentó que no había actuado en la masacre de Allende porque no tenía la orden de actuar. En Ayotzinapa dijeron lo mismo, no intervenimos porque no teníamos la orden de actuar. En la masacre de Acteal igual. Entonces, miramos a los militares como testigos mudos de corrupción, de crímenes de lesa humanidad, justo porque pues no van a intervenir si no se les dice lo contrario. Luego entonces el ejército, antes que obedecer la ley, pues lo que va a hacer es obedecer la orden superior. Y en esa situación, pues, uno, no podemos ponerlos, dos, no podemos confiar en que las Fuerzas Armadas van a suplir las funciones a los que están sujetos los civiles, por lo que, insisto, es el principio de legalidad, ¿no? Entonces, es una razón más para pensar que las Fuerzas Armadas no están preparadas ni listas para actuar en el mundo civil y en democracia, ¿no? Me llama la atención parte en el artículo, la tesis, una de las tesis centrales, Michael, que tiene que ver con esta dicotomía en la cual las Fuerzas Armadas, el ejército en concreto, pues ha tomado la determinación de seguir su cadena de mando y por encima de la Constitución, pues ejercer en lo que les indica su propio entrenamiento y obedecer al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y me llama la atención porque en esa misma disyuntiva, cualquier cosa que suceda en el ejército, pues la responsabilidad última tendría que tocarle a los presidentes de la República, que es lo que también señaló hoy mismo, también recordó el presidente López Obrador, en el sentido de que pues en su momento pues las atrocidades cometidas en el 68, por ejemplo, y antes, en los 60, fueron de Díaz Ordaz, luego de Echeverría, de Calderón Hinojosa, en fin. Pero más allá de esto también está este tema de que tienes a un ejército con esas características que por encima de las leyes entiende que su único control es un hombre, una mujer, bueno, una mujer, no ha habido mujer presidente, pero un hombre que es el presidente, y las leyes pues no son como algo atendible. Y eso es peligroso en el escenario en que nos encontramos en México, donde pues los militares ahora hacen de todo, casi les falta, bueno, no les falta, porque también hubo un tiempo que también servían café. Entonces, ¿cuál es el riesgo y cuál es sobre todo la alternativa entonces que habría, Michael? Si no tenemos corporaciones policíacas lo suficientemente entrenadas y con las capacidades que se necesitan para combatir la inseguridad en el país, y se recurre al ejército, a las Fuerzas Armadas, como una situación ya no de emergencia, sino de normalidad, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la alternativa en ese sentido? Gracias, Alberto. Mira, yo creo que la alternativa, lo voy a decir así, es la apuesta por la vía civil y democrática. Ese es el primer condicionamiento para entonces ponerle piedras al camino.
¿no? Para pavimentar ese camino. Tenemos más de 25 años de presencia del ejército de manera legal, muchos más, si los pensamos desde que les ordenaron intervenir en la interdicción de droga y demás. Hablaba yo de los 70s, la operación Cóndor en Sinaloa, etcétera. Pero desde que se creó la ley que establece las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con Zedillo, se dijo que la participación del ejército en seguridad pública era excepcional y temporal. Tenemos más de 25 años de excepcionalidad y esperando que esa temporalidad caduque. Se lo han dicho los órganos internacionales de derechos humanos en diversas ocasiones a los 5 presidentes que han pasado desde entonces para acá. Cuando se empezó a discutir ya con López Obrador, con el presidente López Obrador, el tema de la Guardia Nacional, justo volvió a salir el tema de la temporalidad. Y de hecho, en la ley sigue estableciéndose que no sé cuántos días y meses más quedan, pero eso debería pasar ya a una fuerza civil. Y de repente estamos viendo que nuevamente toda la inercia de hacer las reformas al ejército, de adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, las comandancias nuevas que están creando, en realidad estamos volviendo otra vez al mismo camino del que venimos pensando, o sea, nos venimos quejando, digamos, desde hace 25 años. No es un asunto contra este gobierno, es un asunto contra los últimos 5 gobiernos que no han puesto... y esto tiene, creo yo, además, muchas razones explicables. Es decir, todos los políticos quieren dar resultados en el periodo de tiempo que tienen, y un proceso de desmilitarización y fortalecimiento de policías es un proceso que necesita más de 6 años, más de un sexenio, ¿no? Pero alguien lo tiene que empezar, alguien lo tiene que empezar a hacer, y esto pues pensábamos que era en este gobierno y resulta que tampoco lo es, ¿no? Por el contrario, hay una vuelta de tuerca hacia lo que muchos ya, más allá de la militarización, están hablando de militarismo, ¿no? Lo escribí también hace un par de semanas en una colaboración. Entonces, yo creo que la respuesta, Alberto, es esa, es decir, hay que apostar por la vía civil, hay que apostar por la vía democrática, cuesta trabajo, sí, pero pues se nos va la vida en ello, ¿no? Micrófono, Ernesto. Gracias, Michael. Pues es un tema que pues como ya hemos visto, nos va a seguir dando mucho de qué hablar, particularmente porque tengo ya no voy a decir la impresión, tengo la certeza que el presidente López Obrador pues ya tomó su decisión en materia de Fuerzas Armadas y no creo que la vaya a modificar. Y yo nada más me quedo con estas imágenes que pues nos ha tocado ver a unos en cámara, otros presencialmente, que ver como esto que sucedía otra vez el día de ayer en Aldama, Chiapas, donde pues entra la policía, entra la Guardia Nacional y son recibidos a balazos por parte de los grupos armados que están en el lado de Santa Marta, y pues únicamente se resguardan de los balazos, y ya que pasan los balazos, pues siguen el camino. Pues escenas así como esas, pues son las que pues nos generan muchísima reflexión y más preguntas que respuestas sobre si el rumbo que está tomando el presidente López Obrador es el adecuado, o esta otra escena que me tocaba presenciar también en Ciudad Miguel Alemán, ahí en Tamaulipas, pues ver un convoy de la Guardia Nacional pasar por un retén del Cártel del Noreste, ¿no? Pues son escenas que golpean, que chocan mucho. Se entiende la parte del presidente de no querer pues generar una confrontación, pero este artículo que estamos publicando, escrito por Michael Chamberlain, pues le coloca a usted más elementos de preguntas de pues el rumbo que se está tomando, el ángulo que se está teniendo desde allá arriba, desde el Poder Ejecutivo, de cómo ver y cómo entender el papel de las Fuerzas Armadas, no solamente el pasado, sino también
el papel presente que está teniendo. Así que le avisamos que le estamos dejando la liga aquí en el chat del artículo de Michael que publicamos en Rompeviento. Asómese porque vale mucho la pena. Era una de las peticiones que nos hacía María Guzmán, nuestra querida María Guzmán, y otros de la audiencia, así que le estamos pegando el artículo de Michael. Michael, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, Michael. Muchas gracias, Ernesto, Alberto. Buen día. Buen día. Buen día, muchas gracias. Cuídate.